Hytale esconde varias facciones que se van a añadir al juego y hemos encontrado cuáles son algunas de ellas y son impresionantes y con muchos detalles. Por favor, si no os queréis hacer spoiler del contenido que va a llegar, no veáis este vídeo. Todo lo que vamos a enseñar lo hemos visto al jugar en servidores y al entrar en el modo creativo, así que no es un datamaineo, sino que esto nos lo han querido enseñar, pero no queremos que veáis algo que preferís descubrir vosotros mismos más adelante. Vamos a empezar con una facción que hemos llegado a ver alguna vez, pero luego vamos a enseñar unas que nunca, jamás se han visto ni nombrado y son totalmente inesperadas. La primera facción, que es la favorita de Simon, son los Slothians, perezosos que viven en la jungla subterránea de la zona 4 junto con los dinosaurios. Los Slothians han estado desde el principio en Hytale. Hemos visto muchos concept arts donde ya se les dibujaba e incluso en el tráiler pudimos verlos por primera vez. Son una facción pacífica que seguramente sea similar a los Quebecs y sus runas como facción podrían ser estas. Además, parece que los Slothians van a tener un papel enorme dentro del lore de Hytale, ya que Simon los llegó a comparar con los Ascians de Final Fantasy XIV, así que están diciendo probablemente que los Slothians son una facción antigua y extremadamente poderosa que va más allá de una raza normal, que operarían desde las sombras, moviendo piezas, influyendo en eventos y empujando a otros a actuar, y por eso tendrían un aire de civilización perdida con un componente místico. De hecho, Simon también dijo que el lore de los Slothians le encantaría que fuera relacionado con que salvaron el mundo de la aniquilación total. Así que en este caso podrían haber tenido un papel muy importante cuando la zona 4 fue devastada, de ahí que la superficie de esta zona tenga ese nombre. Y por eso tiene mucho sentido que esta facción vaya a saber combatir, como podemos ver con los siguientes modelos que hemos encontrado de un Slothian monje, otro scout y un guerrero. Todos van equipados con armaduras tribales hechas con lo que parece ser bambú y muchos detalles de estilo samurái. Además, también tienen una serie de armas características como hachas de 1 y 2 manos, cerbatanas con dardos, garras, lanzas, espadas largas de 2 manos, mazas y varitas. Pero no solo están estos Slothians, también hemos encontrado este modelo de aldeano, este otro de un Slothian niño y el último de un anciano. Otra nueva facción de la que solo hemos visto un concept art y un clip en el que no se les veía prácticamente son los faunos. Hemos encontrado este diseño con el nombre de Bramblekin, en el que por fin vemos cómo van a ser dentro del juego. Son criaturas humanoides con forma de carnero que vivirán en la superficie devastada de la zona 4. Llevan una especie de túnica con un cinturón rojo en el que se ve el dibujo de un lobo blanco. Por otro lado, si nos fijamos también, llevan un collar con cuentas de color rojo y que podría ser el objeto que les da parte de su poder. Y como todas las criaturas del mundo de Orbis, los faunos también están relacionados con un elemento de los 5 que hay, y al pertenecer a la zona 4, este es el fuego. De hecho, en la propia túnica se puede ver grabado el símbolo de este elemento. El otro modelo de fauno que hemos podido ver es este de un fauno chamán, en el que vemos que ahora lleva una máscara con cuernos de madera y ramas, además de unos brazaletes del mismo material. Todos estos detalles y características los vimos hace años en un concept art, donde aparecía un fauno rodeado de lobos blancos y si lo comparamos con ambos modelos, vemos que son prácticamente iguales, desde la máscara, el collar de cuentas, los brazaletes de los que se desprende una especie de magia y la compañía de los lobos blancos. Todavía no sabemos si serán una facción hostil, neutra o amigable, pero lo que sí podemos intuir es que serán bastante poderosos, no solo por la magia, sino por estar rodeados y protegidos por sus compañeros de combate. Y ahora os vamos a enseñar una facción totalmente inesperada, los Saurian. Parecen ser unas criaturas humanoides con rasgos de dinosaurios. Hemos encontrado 4 tipos de Saurian. Primero está este que es el normal. Si os fijáis, da la sensación de que vivirán en la zona 4 con los dinosaurios, ya que tienen muchas características parecidas como las púas luminiscentes y eso nos da muchas pistas de dónde habitarán. Pero de ser así, esto sería muy curioso, ya que compartirán zona con los Slothians, lo que implicaría que como ellos, los Saurian son también una civilización muy antigua, salvaje y fuerte, ya que han sobrevivido a toda la catástrofe que seguramente hubo en esta zona. Y de hecho, es algo extraño ver cómo son una especie de evolución de los dinosaurios como el Rex y el misterio del por qué ellos sí han sido capaces de desarrollar una inteligencia que las demás criaturas no han conseguido. Aún no sabemos si serán amigables, neutrales u hostiles, pero quizás sus clases nos den una pista. La primera es el cazador. Este tiene la piel roja y morada y sus púas brillan en color lavanda. Su armadura parece algo resistente con toques metálicos y con cuero.
Quizá tenga alguna mascota que le acompañe, ya que hemos visto con otras facciones que los cazadores siempre suelen llevar una mascota que los protege, al igual que ocurre, como hemos dicho antes, con los faunos. Luego está la clase de pícaro, con colores amarillos y azules y con púas blancas brillantes. La armadura de este parece ligera, lo que nos da una pista de que se moverá rápido y será ágil. Sería divertido ver por primera vez la habilidad de invisibilidad en ellos, ya que los pícaros en muchos otros juegos se ocultan entre las sombras, y esto sería perfecto para este tipo de Saurian. Y por último está el guerrero con colores verdes y púas amarillas brillantes. Este es similar al cazador, pero no tiene casco. Seguramente sea muy agresivo en el combate y use un arma gigante y ataque de forma muy distinta a la del pícaro y el cazador. Otro NPC totalmente inesperado que nos ha hecho pensar que puede haber una facción del Ártico o bajo el agua son los Tuluk, una mezcla de morsa y pez. Que tenga un gorro, una capa y un accesorio en el colmillo nos demuestra que van a tener un papel seguramente importante, ya que no son un mob más. Hytale nos ha mencionado muchas veces que añadirán mucho contenido bajo el agua. De hecho, ahora mismo hay muchas criaturas que pertenecen al océano, además de barcos y vegetación, por lo que encajaría con todo este contenido una facción que pertenezca totalmente al agua. Lo más seguro es que el mundo submarino sea inmenso, lleno de cuevas, tesoros, mazmorras y bosses que combatir, y para poder llegar hasta ellos y no ahogarnos, ya tenemos en el juego, en el modo exploración, el traje de buzo, y funciona perfectamente, así que puede que todo este contenido no tarde mucho en llegar. Hay mucho más que enseñar, así que suscríbete.